Espero que estés súper bien. Eh, Estoy algo nerviosa porque quiero que este vídeo sea un vídeo sin cortes y que sea lo más natural posible. Porque hoy es un día especial. Y el día que estoy subiendo este vídeo es el día de mi cumpleaños. Cumplo 27 añitos. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Y la verdad es que quería pues charlar con todas esas personitas que estáis al otro lado de la pantalla, abrirme un poquito más y daros un poquito más de mí, un trocito chiquitito de mí, pero qué mejor día para hacerlo que el día de mi cumple. Ahora mismo seguramente no sé dónde estaré mientras subo esto, pero eh, primero de todo os quiero dar las gracias. Sí, os quiero dar las gracias por todo lo que me habéis hecho sentir, por todo lo que me habéis hecho lograr, por acompañarme en este camino de crear contenido y también pues de crecer como persona, crecer en general, ¿no? Ahora mismo, si tuviese que contarle a la Armeis, o mejor dicho, a la Lidia de hace 3 años, lo que está haciendo, lo que está consiguiendo y lo feliz que es, creo que no se lo creería en absoluto, la verdad. Así que muchas gracias por hacerlo posible y gracias por formar parte de ello. Lo dicho, intentaré que no haya muchos cortes, pero si toso o cosas así, pues lo quitaré porque resulta incómodo. Bueno, en el vídeo de hoy, sobre todo quiero contestar algunas de las preguntas que me habéis hecho y me gustaría acabar con alguna reflexión enseñándoos qué he aprendido en estos 27 años, si soy sincera, y no he preparado nada. Había cogido una libreta con preguntas y me iba a poner a responder, ¿no? Y tener un guión exacto de qué quiero contestar. Pero creo que no lo voy a hacer así al final porque esto no es un roleplay, esto es un vídeo de ASMR, de susurros, de soft spoken, de sincerarme un poquito más, de llegar a cada personita que estáis ahí al otro lado. De verdad os tengo mucho cariño, aunque no sepa quiénes sois, uno por uno, de verdad os valoro un montón. Y es que solo puedo daros las gracias, así que gracias. Y eso, vamos a responder algunas de las preguntas. Primero quiero deciros de gente nueva por el canal que soy Armeis. También me podéis llamar Lidia. Mi nombre se escribe Lidia con Y la primera. Tengo hoy mismo, hago pues 27 años. Y sí, soy Sagitario. No sé qué significa eso, pero soy Sagitario. ¿Qué más os cuento? Me habéis preguntado por ahí que cuánto mido. Mido 1,68, cerca del 1,70. Y me habéis preguntado también un poco más, ¿no? O sea, yo creo que eso. Me podéis llamar Lidia, 27 años y eso. Sagitario, mido 1,70 más o menos. Eso, así, tal. ¿Quién es Lidia? ¿Quién es Armeis? Es una Lidia, o sea, Lidia es una chica risueña, alegre, muy empática, yo creo. Lidia es una persona muy cariñosa y es una persona que se siente muy afortunada y es una persona que valora el día a día muchísimo, muchísimo. A veces tanto que le asusta.
Creedme, me asusta mucho el tema del presente y el futuro. Voy a coger el móvil un momento y voy a leer vuestras preguntas y voy a responderlas como vais a ver sobre la marcha. Voy a coger el móvil. Estoy sentada en un cojín aquí y estoy un poquito incómoda así. A ver, que he hecho capturas de pantalla de vuestras preguntitas. Aquí. Me habéis preguntado cómo me siento, cómo estoy. Pues veréis, ahora mismo me siento, llevo unas semanas rara. No os puedo decir exactamente por qué, pues porque son cosas a lo mejor personales. Pero llevo como unas semanas de muchas emociones, un poco montaña rusa tal vez. Y a veces soy bastante exigente conmigo misma y eso hace que pues tenga unas consecuencias. Y pues eso, no dormir bien y tal, me hace a lo mejor ahora mismo estar un poquito más chof. Pero estoy bien en general. Si tuviese que hacer un balance de cómo me siento, sería positivo sin duda. Tengo mucha suerte y soy muy feliz con lo que tengo y con lo que hago ahora mismo. Dejadme en comentarios cómo estáis vosotros y qué tal va vuestra semana. Contadme un poquito también qué tal, cómo estáis. Un poquito de vosotros. Os estaré leyendo en comentarios. A día de hoy, ¿qué te motiva a seguir creando contenido? Un abrazo. Pues a día de hoy me motiva lo que me gusta de crear contenido en sí. A mí, crear contenido no es en sí que me guste crear contenido en general, sino me gusta saber que soy capaz de tener unas ideas en la cabeza y que soy capaz de plasmarlas aquí con mis capacidades, con mis recursos e incluso a veces superando lo que yo quiero conseguir, y eso me hace muy feliz. Me gusta mucho el proceso creativo de qué hacer, cómo hacerlo, prepararlo, aunque a veces no sea el momento, no tenga el tiempo que quiero para preparar algo tan grande. Entonces eso me lleva muchas veces a que no tener ese tiempo, pues tengo unos resultados que yo considero peores y me enfadé conmigo misma, ¿no? Pero en general lo que más me gusta de crear contenido y lo que más me motiva en sí a seguir haciéndolo es la satisfacción de hacer realidad lo que pienso. O sea, no sé cómo explicarlo exactamente. Evidentemente, leer vuestros comentarios, abrir stream todos los días, poder leeros, poder compartir mi vida con vosotros de alguna forma, parte de mi vida, pues eso me motiva lo que más. O sea, creo que la interacción que tengo en la red social, la plataforma morada, pues me hace muy feliz y me hace sentir tan bien, que es lo que muchos días me hace tener ganas para grabar vídeos hasta para YouTube. El estar en stream y decir, Dios, la gente está muy contenta con lo que hago, no lo estoy haciendo tan mal como en mi cabeza pienso, ¿sabes? Así que eso es lo que más me motiva, y rodearme de gente que confía en mí, cree en mí y apoya lo que hago. ¿Haces algún tipo de actividad espiritual? Pues mira, de vez en cuando hago yoga, pilates. Es algo que debería hacer a menudo porque siento que me viene muy bien. En general, deporte siento que es algo que me hace mucho bien y que no lo hago lo que debería, sin duda, o sea, nada, cero, fatal. Por aquí me dicen, ¿por qué irradias tanta luz? Os diría que al final en redes sociales es lo que intentamos mostrar, ¿no? O sea, lo bonito, el encontrarnos bien, el enseñar sitios chulos, porque entendemos que a la gente no le gusta ver una vida triste, enfadada, etcétera. Pero yo creo que soy también de esa gente que cuando estoy mal se me nota,
que cuando no me apetece algo se me nota, que cuando algo va mal se me nota. Y que supongo que si te transmito esta luz será porque de alguna forma que desconozco pues la tengo, ¿no? No sé, la verdad. Eh, ah, ah, ah. ¿Cuál es mi outfit favorito? Chándal. Ropa ancha, la ropa ancha me encanta. Camisetas anchas, sudaderas anchas, pantalones anchos. Adoro esa ropa. O sea, soy como muy feliz con esa ropa. ¿Qué te gusta más? ¿Socializar o pasar tiempo contigo misma? Pues es curioso porque estoy en una etapa en la que me he dado cuenta que otras etapas de mi vida en la que he socializado mucho, no he socializado en sí porque me apeteciese como tal, sino porque carecía de otras cosas que ahora mismo sí tengo cubiertas, por así decirlo. Cariño, amor, comprensión. Un montón de sensaciones que antes no tenía y cubría con hacer planes constantemente, incluso con gente que me daba igual. Y a día de hoy soy mucho más selectiva. Hago un poco lo que quiero también. Pienso mucho en mí. Me gusta mucho estar sola. Me encanta estar sola en mi casa. Estar haciendo mis cosas, hacer mi casa, limpiar, colocar, y pensar en los próximos vídeos, pensar en qué hacer con el canal, con los streams, pensar nuevos proyectos, nuevas ideas. Tengo tantas cosas que hacer que me hacen tan feliz que la verdad es que valoro mucho estar sola conmigo misma. Y me gusta mucho ahora estar conmigo misma haciendo skincare, en la ducha tranquilamente, darme mis mimos, algo que antes no hacía porque no me sentía bien conmigo. Entonces, ahora mismo sí que estoy a gusto conmigo misma y con lo que hago y con lo que soy actualmente. Y creo que eso me permite que el estar sola no me parezca un suplicio, sino simplemente algo de lo que disfrutar. Pero sin embargo, los planes con gente me gustan, me apetecen, pero no hago tantos planes como antes. Ahora valoro mucho la soledad, la verdad. Pero porque creo que no es lo mismo estar solo, ¿no? O esa soledad a sentirte solo. Yo no me siento sola. Incluso cuando estoy sola en mi habitación, en mi casa, no me siento sola. Pero sí estoy sola, ¿no? Entonces creo que el dolor viene realmente cuando sientes que no estás sola. Y creo que un dolor más fuerte que sentirte sola estando sola es sentirte sola estando con gente. Y eso me ha pasado también. Así que si os sentís así, trabajadlo y huir de esa gente que os haga sentir sola. Porque ahí no es, tal vez. Por aquí me dicen si cumplo mi sueño de la autocaravana. Ya sabéis que es algo que alguna vez lo he mencionado. Por aquí igual no tanto, pero en otras plataformas sí que lo he hablado bastante. Y ¿por qué ruta haría? Pues no lo sé. Es que sería muy lo que me lleve, donde me lleve el viento, la verdad. Si hace frío iría al calor y si hace calor iría al frío. Algo así. El norte de España me encanta. Pero es que el sur también. Es que me gusta en general España todo. Eso sí. Iría sitio por sitio recorriéndome toda España, la verdad. Que por ahí me habéis preguntado que a qué sitios iría de España. Y la verdad es que me encanta España en general. Pero tengo debilidad por el norte. Sí, la verdad. Pero es que también soy muy feliz en el sur. O sea, mirad. Algo curioso es que cuando he estado en el sur, todo el mundo me dice, qué bien te sienta el sur. Y cuando he estado en el norte, la gente me dice, se te ve bien, pero no te sienta tan bien como el sur. Y es que es verdad, no sé por qué. O sea, no sé.
el clima. No sé. Pero el norte me encanta, así que ni idea. ¿Vosotros preferís norte o sur? Contadme un poquito, montaña, playa. Sabéis que me gusta todo. Opinión de los patinetes, no sé a qué se refieren con esta pregunta, la verdad. ¿Qué tal tu día hasta ahora? Esto me lo preguntan porque hoy he puesto por el grupo de Insta, el canal de Insta. He puesto por ahí que tenía un día regular y que estaban siendo un tiempo regulares, pero es lo que os comentaba. Al final me di cuenta también con el tiempo que hay días malos porque hay días malos, pero hay otros que realmente no son malos, pero tampoco nos esforzamos porque mejoren. Y a día de hoy intento esforzarme de alguna forma en que esos días cambien, porque siento constantemente que esto dura tan poquito que no quiero perder el tiempo. Sin embargo, también opino que no pasa nada por perder el tiempo, por descansar, por rendirte a veces. Creo que es necesario muchas veces resurgir para volver a nacer, ¿no? Entonces, eso. ¿Qué tipo de vídeo de ASMR son los que disfrutas más grabando? Pues soy muy de los vídeos que más disfruto. Yo creo que son vídeos que requieren de mucho más, de planos, muchos planos. Me encanta pensar en los planos, montar, editar esos planos, ver cómo todo lo que tenía en la mente lo he conseguido plasmar en vídeo y en audio. Eso me encanta. Creo que esos son los ASMRs que más disfruto, los que tengan muchos primeros planos. Me gusta mucho grabarlos. Y luego, si es un tipo de ASMR concreto, pues atención personal me gusta bastante hacer, la verdad. Me gusta mucho la interacción con la cámara. ¿Tienes alguna rutina para intentar dormir bien? Pues veréis, esto es como el dicho de en casa de herrero, cuchillo de palo. Yo la verdad es que no duermo bien. A ver, vamos a entendernos. Yo me duermo con facilidad, pero generalmente mi cabeza va bastante rápido. Y a lo mejor son las 3, 4 de la mañana, y aunque yo me haya despertado a las 8 o 9, y estoy despierta todavía. Yo creo que algo que me viene bien, porque ya lo he experimentado, es el ejercicio. Hacer cosas me viene súper bien para eso. Me ayuda muchísimo a gestionar todo el tema de la ansiedad, del agobio, del estrés. Todo eso me viene de perlas. Pero bueno, hace nada me apunté a pole dance. No sé si sabéis lo que es. Eso es básicamente figuras, bailes en una barra. Es parecido también a la calistenia, ¿no? Porque haces también muchos ejercicios con tu propio peso y tal. Tiene bastante técnica, está muy guay y estuve yendo un mes. Pero luego me fui de viaje a Italia y lo he dejado de nuevo porque este mes ha sido de bastante trabajo y tal y he estado muy distraída. Así que quiero volver a apuntarme porque me hacía sentir muy bien el saber que iba a un sitio a hacer algo de deporte y encima que me lo pasaba bien y lo disfrutaba. Así que rutinas para dormir bien, pues creo que lo típico es como la higiene del sueño. O sea, tú si buscas higiene del sueño o hablas con cualquier psicólogo, te va a hablar, psicólogo o tal, pues te va a hablar seguramente de la importancia de no dormirte con el teléfono móvil. Puedes hacer alguna otra cosa como leer. Te va a hablar también del tema de las comidas, no comer y dormir, sino dormir, o sea, sino comer, esperar 2 horas, 3 horas y luego irte a la cama. También tienes infusiones para descansar que tengan pues valeriana, etcétera. Yo uso una del Mercadona que se llama Dormir y la verdad es que me va bastante bien. Tienes también gominolas de melatonina. Espero haberlo dicho bien. Luego por otro lado también pues tienes lo de hacer deporte, meditar,
esa mejoría en el sueño. De todas formas, ya te digo que es mejor que busques pues higiene del sueño como tal, porque ahí te ponen unas pautas perfectas para seguir. Y yo también debería hacerlo. ¿Qué es lo que más trabajo te supone en el mundo de la creación de contenido? Vale, esta pregunta la voy a medio desglosar un poco, porque creo que por un lado, algo que me cuesta mucho a la hora de crear el contenido en sí es que muchas veces siento que tengo una lucha entre lo que a mí me gustaría hacer y lo que va a funcionar. Eso me da mucha rabia porque a veces tienes que ceder a lo que todo el mundo quiere, pero no es lo que tú quieres hacer. Y eso es algo que llevo bastante regular de la creación de contenido. Que cuando busco un vídeo que a mí me gusta grabar, editar y todo, igual no es el que mi comunidad, o sea, vosotros y vosotras, esperáis o que os gusta. Por ejemplo, los roleplays. Aprovecho para sincerarme aquí. Y roleplays con croma, como el de la payasa de Halloween o el de Vikinga, son vídeos que requieren de mucho más trabajo que cualquier otro y no tienen buena acogida. Y disfruto mucho haciéndolos, entonces hay veces que tengo que luchar entre lo que yo quiero hacer, lo que funciona y lo largo, etcétera. Entonces eso creo que es lo que peor llevo, por no hablar de, pues yo qué sé, la sensación de que es algo volátil y que tienes que tener mucho cuidado. Por otro lado, creo que en general de la creación de contenido algo que llevo un poco reguleras es la sensación de que muchas veces hay cosas que van mal y no dependen de ti al 100%. Puedes mejorar tu setup, puedes mejorar la calidad de tus vídeos, puedes mejorar la calidad de tus guiones, puedes innovar, puedes ser más creativa, pero a lo mejor por lo que sea no funciona. Y no te voy a decir que sea al 100% por algo externo a mí o al creador de contenido, pero hay veces que el canal de repente deja de funcionar o algo así, o no te muestra en las redes sociales y es un poco frustrante y da miedo porque es como que todo el rato estás pendiendo de un hilo, ¿sabes? Y eso es algo que me da un poco de cosita. Yo creo que eso es lo que más me cuesta de la creación de contenido. Si eres una persona encima como yo, que igual eres un poco autoexigente, el hecho de sentirte estancada o tal, también es algo que a veces me trae un poco por la calle de la amargura. Pero por otro lado siento que estoy bien, que estoy haciendo lo que quiero, que tengo una buena comunidad, que en otras plataformas no me va mal, que he conseguido crecer en otras plataformas que veía imposible crecer y estoy contenta en general con todo. Ahora mismo estoy contenta, pero a veces se me hace cuesta arriba, la verdad, os soy sincera, es un poco complicadillo porque sientes que bueno, que no va a depender de ti según qué cosas y eso da mucho miedo, no tener el control de la situación y no tener el control de lo que es tu trabajo aún más, da más miedo, me refiero. ¿Vendrías a Colombia? Sí. ¿Cuál es tu recuerdo más valioso? Uf, está sin pensarla antes. Wow, no sabría decirte. Claro, tengo que pensar un recuerdo que me haya marcado de alguna forma, ¿no? Ay, no sabría deciros ahora mismo. La verdad. Mi recuerdo más valioso. ¿Cuál es vuestro recuerdo más valioso? No sé.
yo creo que algo que me ha dejado marcada en sí y que también es mi forma de pensar, es algo que he oído a mis padres toda la vida, a mi madre sobre todo. Y es el hecho de, da igual lo que pase porque vamos a seguir adelante, siempre. Y es algo que lo llevo muy marcado. Da igual que vengan maldadas, que sé que los tengo lo suficientemente grandes para ir con todo y solucionarlo. Y porque tengo cada día más claro que hay pocas cosas en la vida que no tienen solución, como pues a la muerte o una enfermedad muy mala, ciertas cosas así, pero el resto podemos adaptarnos y apañarnos. Entonces creo que sería algo así. Sí, tal vez, no sé, tendría que pensarlo más, le daré una vuelta. Top 3 de dibujos que veías de pequeña. Pues los Rugrats, la banda del patio y... Dios, que me gustaban mucho los Padrinos Mágicos, Oye Arnold, Ed y Eddie. Me gustaba también Vaca y Pollo. Es que me gustaban mucho las supernenas. Los Proud también me gustaban un montón. Ay, es que tengo muchos dibujos animados, pero Rugrats número 1, Banda del Patio número 2 y 3 pondría Ed y Eddie. Sí, o algo así, no sé. Es que me gustan un montón de dibujos animados de cuando era pequeña, la verdad. Siento que cada vez hay más luz y es un foco, no tiene sentido. ¿Cómo te diste cuenta que tenías ASMR? Bueno, pues me di cuenta que sentía ASMR la primera vez que lo oí hace... Pues mira, yo estaba en la carrera, soy de trabajo social, y yo estaba en la carrera pues hará en el 2017, por ahí, igual es la primera vez que escuché ASMR y yo creo por ahí. Y lo empecé a escuchar porque tenía ansiedad y busqué sonidos para controlar la ansiedad. Y me salieron vídeos pues de Ana Muñoz, que todos la conoceréis. Y estuve viéndolo y tal. Y la verdad es que en un primer momento a mí no me gustó la ASMR. Me daba un poco como de vergüenza. Y me reí del concepto ASMR como tal, ¿no? Hasta que de repente me vi viendo vídeos en bucle de Ana Muñoz. Que sentía como me hacía cosquillas por toda la espalda y yo no entendía nada. Era la primera vez que sentía el binaural y podía escucharlo. Y a raíz de ahí me di cuenta que sentía esto en el momento en que los sonidos me hacían sentir algo parecido a cuando te acarician la espalda, ¿no? Ese cosquilleo. Mi trigger favorito. Me gusta mucho el tapping, el scratching. Es que me gustan mucho. Los visuales me encantan. Y yo creo que me quedaría con el scratching tal vez. Es que me gusta mucho el scratching. Cosas de tocar el pelo. Ya sé cuál es mi trigger favorito. Creo que mi trigger favorito es... Mira, o sea, es como entre visual y auditivo. Me gustan muchísimo los vídeos de gente haciendo masajes a otra gente. Vídeos de masajes. Me parece súper visual, ya sean cosquillas en la espalda, masajes en la espalda, cosquillas en el pelo, acariciar el pelo, me parece algo como verlo. Me produce ASMR. O sea, se me ponen los pelos de punta de ver a otra persona, tocarle la cabeza a otra. O sea, me encanta. Me encanta. A ver. ¿Qué tal ha sido tu año? Pues mira, ha estado muy guay, la verdad. He tenido pérdidas este año también. He perdido
Y ha sido un año duro. Están siendo últimamente años duros de aprender a superar duelos, superar pérdidas. El tema de la muerte en sí es algo que yo no sé gestionar. No sé cuál, no sé. La verdad, ojalá pudierais saberlo y deciros, oye, de esta forma lo pasas mucho mejor. No sé gestionar eso. Es algo que paso, lo trago y eso, pero cada vez que pienso en ciertas pérdidas, ciertas muertes de mi vida, y siento que lo estoy reviviendo de cero. Y siento que estoy en ese mismo momento reviviendo todo de nuevo y me pone realmente muy triste. Y yo pensaba que era algo que según fuesen pasando los años se me iría quitando. Pero no, hay cosas que me han pasado hace un par de años, 2 y pico, que a día de hoy las vivo como el primer día. Y es muy duro, es muy duro. Pero bueno, también es cuestión de cultura. Aquí en España el tema de la muerte es algo que es prácticamente traumático, ¿no? No mola. Entonces igual si me hubiesen educado de otra forma, pues lo vería distinto, pero a día de hoy es algo que me cuesta mucho asimilar, superar, hacer el duelo. No lo llevo nada bien. Entonces, este año he sufrido alguna que otra pérdida y es duro, es duro. Entonces, en general, el balance podría decir que ha sido bueno. A nivel laboral, me siento feliz con lo que hago. A nivel emocional, también me siento feliz. Siento que estoy rodeada de la gente que quiero. Siento que con el tiempo he aprendido a valorar realmente lo importante de la vida, de la gente que tengo cerca. Como que ahora mismo estoy exprimiendo cada minuto con la gente que quiero y dándole importancia a cada segundo que paso con toda la gente que me rodea, ¿sabes? A veces eso crea un poco de FOMO. El FOMO es como la sensación de que te estás perdiendo algo, ¿no? Y a mí me pasa mucho. De hecho, ha habido veces que he aceptado cosas, planes que no quería por esa sensación de sentir que me lo iba a perder y que yo no iba a poder tener esos recuerdos. Y es algo que me pasa mucho, la verdad. Creo que voy a levantarme un segundito y a quitar un poco de luz. Ya un poco tarde porque llevamos un rato, pero os juro que es que me estoy quedando ciega. Voy en pijama, os aviso. Es que no quiero cortar, pero... A ver. Bueno, se veía mucho mejor de la otra forma, pero es que así al menos no me quedo ciega, la verdad. Lo que os comentaba, que en general el balance ha sido bueno a nivel laboral, personal. Sí, estoy feliz este año. Sí, yo creo que sí. Me he podido acercar más a gente que quiero. Conmigo misma estoy muy orgullosa de mí. Aunque no me lo diga mucho, pero estoy orgullosa de lo que estoy haciendo. Y bueno, pues es algo que a veces necesitas decírtelo más, creértelo más para seguir creciendo, ¿no? Porque si no, a veces cuando tú no te crees lo que eres o no te crees que eres, que estás haciendo las cosas bien, que está bien lo que eres, lo que estás haciendo, pues te pone una barrera delante que te impide crecer, avanzar y conseguir más, ¿no? Vuestro año, ¿cómo ha ido? Contadme un poquito también. ¿Qué tal ha ido vuestro año? ¿Qué tal el balance de cosas buenas, cosas malas? Contadme un poquito, que os estaré leyendo en los comentarios. Pizza o tortilla de patatas. Tortilla de patatas. Pero es que una buena pizza. Yo creo que me haga tortilla de patatas.
cómo me siento ahora que digo de lo que me apasiona y sí, siempre ha sido mi sueño. Nada más lejos de la realidad. No, mi sueño no ha sido decir, voy a dedicarme a crear contenido. No. Pero desde que empecé a trabajar, algo que yo quería conseguir era un trabajo que me permitiese tener tiempo para organizármelo yo. Y por fin he tenido la suerte y la fortuna de poder hacerlo, la verdad, gracias a vosotros también. Así que por ese lado estoy muy contenta, la verdad. Y eso, jamás me lo hubiese pensado ni planteado esto. Y bueno, ya no hay muchas más preguntas porque quité el Insta Story para evitar tantas preguntas porque entiendo que se iba a hacer un vídeo muy largo. Entonces, ahora quiero aprovechar estos últimos minutos de vídeo como para hablarle a mi yo del pasado. Y si os sirve a vosotros y a vosotras de consejo o como escuchar a una amiga, pues espero que lo recibáis con los brazos abiertos estos consejos. Y bueno, ¿qué he aprendido en estos 27 años? Voy a inventármelo sobre la marcha, o sea, no inventármelo, voy a hablar sobre la marcha como en una conversación conmigo misma. Pues mira, en estos 27 años creo que lo más importante que he aprendido sin duda alguna es la importancia de entender que no puedes esperar de otros que actúen como tú actuarías. Creo que eso es algo que si lo aprendes te va a simplificar muchísimas cosas en la vida. Entender que dos personas, o sea, entender que no todos actuamos igual ante la misma situación, te va a ahorrar muchos disgustos, enfados y un largo etcétera. Creo que algo que he aprendido en estos 27 años es la asertividad, el poder de la asertividad, el poder de la comunicación y también el poder de decir que no. Decir que no cuando no te apetezca, cuando no quieras, cuando no te convenga. Decir que no es algo muy importante en esta vida y que no nos han preparado para ello. Parece que nos preparan constantemente para decir que sí a todo y agradar a todo el mundo y ser las mejores personas y los mejores novios, las mejores novias, las mejores madres, los mejores padres, amigos, primos y decir a todo que sí. Y la vida no es eso. La vida es a veces decir que no, a veces decir que sí, pero hacerlo siempre de corazón, siempre que puedas, no por obligación. Ya hay muchas cosas en la vida que se hacen por obligación, no como para que esas cosas que puedes elegir las hagas también por obligación. No lo veo justo para la persona que elige, la verdad. Así que creo que algo que he aprendido en sí es eso, el poder de decir no. ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas? Y he aprendido que dos personas que viven la misma experiencia no la ven con la misma perspectiva. Y no quiere decir que una sea mejor que la otra, sino que cada uno la ha visto con sus ojos, con su experiencia de vida y así es como lo transmite. Este año he aprendido que tienes que aprender a parar a dar de ti. O sea, tienes que aprender cuándo parar de dar de ti, no sé cómo explicarlo. Cuándo decir hasta aquí, yo ya no puedo hacer más. Y alejarte de personas que te restan. Creo que eso es algo que también he aprendido y he llevado a mi vida y me ha hecho mucho bien. Creo que algo que a veces duele mucho es entender que hay personas que quieres mucho que no tienen que estar en tu vida porque no te están haciendo bien. Y que cuando va pasando el tiempo y ves que no están y tú estás mejor, lo entiendes. Pero de primeras es muy duro entender que alguien que quieres te hace daño o te hace sentir mal. Entonces, eso. Algo que he aprendido también
estos 27 años es que cuando se está mal hay que pedir ayuda, que hay que intentar, pues eso, pedir ayuda. Y he aprendido que cuando no quieres salir de algo, no vas a salir. Y que sin embargo cuando lo intentas y estás rodeado de buena gente, de la gente adecuada, y todo va más rodado también. He aprendido la importancia de cuidar tu entorno. Yo hace unos años, siempre estaba obsesionada con ayudar, irme fuera, irme lejos, ayudar a gente, y eso está genial. Pero una persona a la que quiero mucho me dijo: céntrate en tu entorno. Cuando empieces a cuidar tu entorno, vas a hacer que ese entorno tuyo haga el bien con otro entorno, y eso también es ayudar. Y yo no lo entendía. Me enfadé mucho porque yo me quería ir y ayudar, y ahora lo entiendo todo. La importancia de hacerle la vida más fácil a la gente que tienes cerca. Si tú haces feliz y tú facilitas la vida a quien compartir tiempo contigo, también va a hacer que esa gente esté tan bien que haga lo mismo con otros. Me recuerda un poco a la película de Cadena de Favores. Es una película, no sé si la habéis visto, que es eso: tú haces un favor y esa persona tiene que hacer un favor a otro. Y es muy bonito, la verdad. Pues algo así, ¿no? Que lo que tú hagas bueno en otra persona va a hacer que esa persona haga algo bueno en otra persona. Y eso también es hacer el bien, es cuidar, es poner tu grano de arena. Y también es muy importante. Y a veces no se le da importancia a tener cuidado, tener regado, tener mimado lo que tenemos al lado. Y vemos mucho lo que hay fuera, todo el rato lo que hay fuera. Pero mírate tú y mira lo que tienes, ¿no? Pues eso es algo que también lo he aprendido. También te digo que eso lo he aprendido recientemente en los últimos años. He aprendido que muchas veces la familia no es tanto lo que te viene dado, sino lo que tú haces, ¿no? Para mí familia es aquella persona que está contigo en lo bueno y en lo malo, que conoce tus bajones y también conoce todas tus alegrías. Para mí eso es familia, ¿no? Para mí eso es lo que quiero cerca siempre. He aprendido a ser desconfiada. Por un lado es algo que me ha venido muy bien. Ahora mismo observo. Eso también lo he aprendido en estos 27 años. La capacidad de observar, de ver tu entorno, de fijarte en los detalles, tanto para bien como para mal. Tanto para bien como para mal. Te aporta muchísimo en la vida y te ayuda. Créeme, fijarte en cómo se comporta alguien, fijarte en los pequeños detalles de la vida, todo eso. Algo que he aprendido en estos 27 años es que esto pasa muy rápido y que hay que disfrutarlo, teniendo en cuenta que somos realistas aquí y que entendemos que cada persona tiene una situación y que no todo el mundo puede vivir la vida de la manera que quiere, que puede o que le hace feliz. Hay que tener en cuenta que cada uno tenemos una situación distinta. Y dentro de nuestra situación tenemos que buscar lo mejor para nosotros, ¿no? Lo que nos hace felices, lo que nos hace sentir, hasta ahí. Nos hace sentir vivos, lo que nos hace mariposas en la tripa, esa sensación de estar en casa constantemente, no sé, centrarnos en eso que nos hace bien, ¿no? Y eso, he aprendido que esto dura muy poco y que hay que valorarlo muchísimo. Sí. Y no solamente lo que dura tu vida, tu tiempo, tu paso en esto que conocemos eso como vida, sino valorar el tiempo
les tenemos cerca. Estoy un poco sentimental últimamente, disculpadme. Pero creo que es algo que a veces nos tienen que recordar, porque vivimos en un mundo de lo frenético, lo inmediato, lo rápido, y estímulos que no paran, y se nos olvida a veces lo que tenemos en nuestras narices, ¿no? Nuestros seres queridos, nuestra familia, nuestros amigos. A veces damos por supuesto que van a estar ahí para siempre, que va a ser permanente en el tiempo, pero la realidad es que igual que yo estoy cumpliendo 27 años, mis padres están cumpliendo 50 y hay que aprovecharlo al máximo. Por eso yo os invito a intentar encontrar ese equilibrio entre aprovechar cada minuto con quienes queréis y amáis, y también encontrar el equilibrio con saber decir a veces que no. Porque yo en esta semana, por ejemplo, he tenido un conflicto conmigo misma. Por eso mismo, porque yo últimamente me animo a todo lo que me salga y me animo a disfrutar de cada momento con quienes quiero. Pero esta semana ha habido un día que no quería hacer algo, que no me apetecía porque tenía otras cosas que hacer de verdad. Y además sentía que esa persona no se merecía mi tiempo en ese momento. En otros sí, pero en este momento justamente no se lo merecía, porque no había hecho las cosas bien y no es justo que yo esté dando mi tiempo, mi cariño y no reciba algo recíproco, ¿no? Soy de las que piensa que sí, que hay que dar las cosas por amor al arte de alguna forma y que hay que dar sin esperar nada a cambio. Pero la realidad es que las relaciones sí que son de dar y de recibir. Si tú siempre das y nunca recibes nada, eso no está bien. Así que creo que hay que buscar ese 50-50 y eso que te beneficie a ti de vez en cuando también y te haga sentir bien y te haga sentir a gusto con tus decisiones, ¿no? No tienes por qué sentirte tú mal porque un día no quieras hacer algo que haces siempre. No pasa nada. Pero también he aprendido que tienes que asumir que hay mucha gente que da por supuesto que cuando haces 10 cosas, o sea, 10 veces una cosa, o 9 veces, la 10ª vez que no lo haces, eres mala por no haberlo hecho. Ahí tienes que entender uno de los primeros puntos que he hablado, y es que dos personas que viven la misma experiencia no lo viven con la misma perspectiva y que no puedes esperar que el resto actúen como tú lo harías o como crees que deberían de actuar. Al final se trata de relativizar casi todo lo que pasa y de intentar sacar de cada cosa que nos pasa en la vida una lección. Cada día estoy más segura que cada cosa mala que nos pasa también nos hace aprender algo. Yo creedme que con las pérdidas que he tenido en estos últimos años he aprendido muchísimo y es una pena aprender así, pero he aprendido un montón y me ha hecho madurar muchísimo y comprender lo que os estoy diciendo, que esto es un paseíto y que la vida son 2 días y vamos por el segundo, ¿no? Así que hay que aprovecharla al máximo. Pues nada, que Arméis ya tiene 27 añitos. Empecé aquí a dedicarme a esto con unos 23, más o menos. Y cómo pasa el tiempo. Muchísimas gracias por todo el apoyo que me brindáis. Gracias a todas las personas que se han hecho miembros del canal. Gracias a todas esas personas que os estáis suscribiendo al canal, que estáis formando parte de la comunidad. Y gracias por seguir aquí conmigo. Vamos a por los 28 juntos. Espero que os haya gustado este medio podcast, charla llena de susurros, que hayáis descubierto un poquito más de mí